¿Estamos muy locos? A veces. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción. Terminábamos la primera parte de este episodio de Nos vamos de este mundo en Estación La Cala, hablando con Esteban Escobar de la fiesta que era Barcelona en los años 70, 77, de la fiesta que había sido París en los años 70, en los principios de los 70, de la fiesta que venía siendo su vida. Y anunciábamos que íbamos a hablar de la locura. Después de grabar ese documental en Barcelona, ese documental sobre las elecciones del 77, las primeras de la democracia española, Esteban se vuelve a la Borde, a la clínica de la Borde. Digo se vuelve porque ya ha estado anteriormente. La clínica de la Borde es un ejemplo de psicoterapia institucional que había creado, no la clínica, la psicoterapia institucional tal como se entendía o como se sigue entendiendo, la había creado Tusquelles, el catalán, la había creado el catalán de Reus, el catalán republicano, comunista, la había creado durante su exilio en Francia, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, había fundado ese movimiento psicoterapéutico en Saint-Alban, también en Francia, y yo creo que podemos afirmar que había cambiado la historia de la psiquiatría. La herencia de Tusquelles la recoge Nurí, la recoge Félix Guattari en la Borde, y ahí es donde está Esteban Escobar a partir de 1977. Cuéntanos cómo era el día a día en la Borde, en esa clínica que sigue abierta, que sigue siendo una referencia mundial y a la que tú has llegado hace, creo que 2 años antes, más o menos en el 75, y donde te vas a instalar durante una temporada. ¿Cómo era el día a día en la Borde? Dependiendo también de qué tipo de trabajo desarrollabas en la clínica, pero vamos, en mi caso, yo era, digamos, el encargado del espacio vídeo y del taller de vídeo. Pues entonces por la mañana te levantabas y desayunabas juntos con los pensionarios, o que eran los que pagaban. Nosotros, los monitores, que éramos los que cobraban, pues desayunábamos juntos y comenzaba el día, pues muchas veces despertando a los hospitalizados, pues ayudándoles a levantarse. A veces había que ducharlos, darles los medicamentos. Y luego ya empezaba pues la labor de limpieza, las reuniones, porque era un lugar en el que las reuniones eran muy abundantes. Y si continuamente había reuniones, si no era del club, era del pabellón, del grupo, quiere decir, ahí entro yo en una dinámica desconocida para mí en la que todo se discute, todo se negocia, todo se habla. Entonces, así transcurre el día. Luego pues tengo mis horarios de taller, de vídeo, con un grupo de 8 o 10 personas, y preparo un espacio TV Flash Labor, un informativo en blanco y negro que se edita ya mismo en la clínica, se graba y se edita en la clínica, y que luego los domingos se reproduce en un monitor en el salón del bar del Castillo, que se llama TV Flash Labor. Y ya te he contado cómo fue mi ingreso en la clínica, quiere decir cómo logré mi contrato. Viene en la revista explicado, me parece. Pues lo que hago es dirigir una carta a la gente y a los directivos de la clínica, pues explicando el trabajo que hago, qué trabajo quiero desarrollar y si me contratan o no, y me acaban contratando. ¿Qué principios eran los que definen la psicoterapia institucional? Pues la reproducción de las contradicciones de la sociedad en el interior de la institución. Quiere decir, en la clínica de la Borde la clínica era propiedad de un médico que era el director, pero al mismo tiempo pues había otro poder que era Félix Guattari, que era jefe de personal y psicoanalista también de gran parte de la gente.
Lo mismo que Uri era también, aparte de propietario y médico, era también psicoanalista de mucha gente. Existía el club, que era un organismo formado por antiguos pensionistas y por gente trabajadora de la clínica que explotaba el bar, que alquilaba el servicio de la centralita telefónica, los choferes para ir a la estación de Blasco a traer a la gente que venía. Que podía contratar a gente también de tipo creativo, quiere decir, había una contratación de personal médico y psicólogos, pero también había una contratación de personal creativo. Yo estaba en ese digamos, en ese sector. Lo que pasa es que te obligaban a hacer pues unos cursos de mínimos de lo que son primeros auxilios y tal, y luego pues si te apetecía psicoanalizarte con alguien, pues lo hacías. Y si querías pues profundizar más con alguno de los pensionarios y tal, lo mismo. Pero ya te digo, había un banco también que abría un día o dos a la semana. Quiere decir, los pensionistas que había en la clínica, pues yo que sé, gente mayor y tal, cobraba su pensión en el banco de la clínica, en el banco de labor. La gente que pagaba cosas, facturas... Lo mismo pasaba por el banco, quiere decir, el bar también. Lo que pasa es que el bar no vendía alcohol. Y eso no quita para que de noche hubiese hasta timbas de juego en las habitaciones, que había, si hacías guardia nocturna, tenías que andar de un sitio a otro a ver si encontrabas dónde estaba el casino esa noche. Igual que había trasiego de gente de noche que iba a Blois y venía, y había mujeres y no había mujeres. La gente salía cuando le daba la gana. No había barreras, nadie iba uniformado. Cuando alguien llegaba allá, la verdad es que no sabía quién estaba loco, digamos, y quién no estaba. O sea, yo tengo un recuerdo grandísimo de una vez Félix Guattari, en la época en que estaba trabajando mucho en lo que eran las naciones sin Estado. Una vez me llama y me dice, oye, Esteban, ¿tienes algo que hacer esta noche y tal? Digo, no, Félix, ¿por qué? Porque hay unos colegas tuyos vascos que están aquí y que voy a cenar esta noche con ellos y quiero que estés allá para traducir y para echarme una mano y tal. Total, que yo acudí a esta cena y me encontré con Ho Chi Minh, con el Pelotas y con su novia. Eran 3 etarras. Yo antes los había paseado por la clínica y dije, gente tan rara porque tenían repelús por los hospitalizados. Quiere decir, es una cosa entre medio asco, ignorancia y alejamiento. Quiere decir, pedían explicaciones sobre la locura que a mí no me cuadraban mucho, muy retorcidas. Entonces ya me quedé mosqueados con ellos, pero luego en la discusión, durante la cena, una discusión sobre las naciones sin Estado, pues Félix preguntaba una cosa en francés y yo traducía y viceversa y tal. Ellos hablaban en euskera. Yo euskera no, ni lo hablo, ni pienso que lo hablaré, no me interesa. Entonces ellos hablan en euskera y de repente pues Félix me pregunta algo y tal que tiene que ver con la fundación de ETA y tal, y yo meto la baza por en medio y traduzco lo que me da la gana, como quien dice, y les pregunto a estos etarras, digo, pues es cierto que este movimiento político de liberación nacional está muy influenciado por el mundo católico. Quiere decir que vuestras filas están plagadas de antiguos curas y seminaristas, y entonces creo que se mosquean muchísimo y que no contestan y tal, se ponen a hablar ellos en vasco y tal, y la situación se pone muy tensa. Entonces seguimos hablando y tal, y yo en un momento determinado, provocador, como a tope, lo que hago es que coqueteo con la novia de Ho Chi Minh, que está enfrente mía, y coqueteo de pie, es decir, coqueteo de mirada, pero también por debajo de la mesa intento tocarle el pie tal, y veo que hay un rechazo total, que le dije algo en vasco a su novio, a Ho Chi Minh, no al Pelotas, y entonces rápidamente dicen que se van, que se acaban las conversaciones, que hagamos el favor de darles Captagón, que era la droga que ellos tomaban, un speed potentísimo, que circulaba por la clínica bastante, y entonces se largan para Burdeos a las tantas de la madrugada, una buena dosis de speed para aguantar el viaje, y adiós Ho Chi Minh, adiós Pelotas, y adiós su novia. Vamos a hacer una aclaración filológica, lingüística, alias Ho Chi Minh.
Sí, alias Ho Chi Minh, sí. Alias Ho Chi Minh era auténtico, no, me tendría recuerdos mejores, claro. En esa clínica se daba mucha importancia a toda la expresión artística. Sí. Esa clínica, pues desde talleres del Circo del Sol, cantantes famosos, Brigitte Fontaine, Areski, Johnny Holiday, que venía a las kermés del 14 de julio, se ha hecho cine, se ha hecho teatro, había pues clases de expresión corporal, de yoga, de hípica, había también una poterie, quiere decir un taller de cerámica fastuoso, quiere decir que no, eran talleres de Super 8, talleres de vídeo, quiere decir, no, era un lugar en que de vida cultural intensísima. Los seminarios de Uri todos los sábados, que venía gente de media Francia, y decir, aquello era un sin parar. La redacción de la revista, de los ejemplares que te he regalado de Eclair Labor, no se paraba. Aquel mítico Teatro del Sol que llegó a ser, estoy intentando recordar, sobre la marcha, un Marazade con Peter Brook, creo que acabó siendo una película, que era un Marazade grabado en un manicomio. Y quiere decir que Sol, sí. Es el antiguo Teatro del Sol. Sí, el original francés de los años 70. El antiguo. Y había cine, pero tú eliges vídeo. No, cuando yo llego no había cine. Quiere decir, el mundo de la imagen irrumpe allá con el taller de vídeo. A raíz de la aparición del taller de vídeo, pues se acaba creando el taller de Super 8. Y de hecho, en la revista de marzo del 78, tú publicas, la revista se titula Labor de Eclair, guardas una maravillosa colección de los números de aquella revista, ciclostilada, Labor de Eclair, Labor de Destello, Labor de Relámpago. Tú presentas un projet pour un atelier vidéo, un proyecto por un taller de vídeo, y hablas de 3 puntos claves para llevar a cabo ese taller. Hablas de la información, de la documentación y de la comunicación. Que siguen siendo importantes para mí, o han seguido siendo luego importantes en otras actividades. Yo que sé, por ejemplo, en la historia de la revista El Cogollo, pues siguen siendo 3 puntos muy importantes a desarrollar. En cualquier medio que estéis trabajando, para mí son 3 pilares. Y en aquella época, pues en Labor puedo explayarme y desarrollarlos abundantemente. ¿Qué aprendes en Labor? ¿Qué aprendes en la clínica? Bueno, profundizo mucho lo que es la sensación de compasión, para empezar. Y decir, por todos. Y otra cosa que aprendo es que no hay ni blanco ni negro, que siempre están los intermedios. Y decir que el poder es una cosa por la que se lucha mucho. Y decir, en la misma clínica, por ejemplo, no manda el director de la clínica y propietario, manda él, pero el poder es bicéfalo. Félix Guattari es otro de los poderes. Otro de los poderes es el club, otro de los poderes es el colectivo central, que es un organismo que se crea en momentos que hay crisis. Cuando hay crisis por lo que sea en la clínica, pues desaparecen ese poder bicéfalo de Uri y de Guattari, y aparece el colectivo central que está formado por monitores, quiere decir, por gente que cobra, que es la que va a enderezar la situación de gravedad económica, existencial, del tipo que sea. Guattari, que va a ser una de las figuras... No te he entendido. Guattari, que va a ser una de los símbolos del pensamiento crítico en el siglo XX. Sí. Es como que el hombre que va siempre a la contra, en esa contra que nos hace evolucionar, sí. Y que muere en la propia clínica. Sí, él no sale de allí. Es una dinámica que la propia institución la facilita, quiere decir, para que no estén las cosas quietas, para que todo funcione, para que todo vaya adelante, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso es práctica cotidiana. Es decir, la tesis tiene orígenes marxistas, esta escuela, ¿me entiendes? Entonces se atiene a alguno de los postulados. Tanto Jean Ourier como Félix Guattari creo que mueren en la clínica
con muchos años de distancia, primero Guettarí, tú no mueres en la clínica, tú la dejas en el año 80 y te vas a Barcelona. Sí. ¿Por qué quieres volver a España? Quiero volver a España pues porque siempre me ha gustado este país. Quiere decir, Francia me sorprendió, es un sitio en el que he recibido una educación fortísima, pero sí, la cabra tira al monte que dicen, entonces pues tengo ganas de volver aquí. Y luego ya había comenzado cuando me detienen y me meten en la cárcel en Figueras, que salía y me dicen que no estoy amnistiado, yo vuelvo a Francia de una manera provisional mientras la situación se aclara aquí. Cuando se aclara vuelvo, porque yo había comenzado a trabajar ya en Barcelona. Y decir, había conectado con gente que hacía vídeo, había comenzado a dar clases en una escuela de vídeo, tenía amistades, tenía amoríos. Quiere decir, una ciudad que en aquella época además Barcelona era puntera. Quiere decir, Sí, la cabra no tira al monte, la cabra tira a Barcelona. Sí, la cabra tira a Barcelona, pero en Barcelona está el Montjuïc y está también el Tibidabo, que hay monte. Pero que Barcelona en aquellos años me enamora. Y decir, es una ciudad en la que he vivido a tope, en la que he disfrutado y en la que sigo yendo de vez en cuando, cada vez menos, pero me gusta muchísimo. Y es la ciudad donde nace la Sociedad Cooperativa Servei de Vídeo Comunitari de Barcelona. Cooperativa y comunitari, ¿es una manera de seguir haciendo política? Bueno, yo siempre he estado, en todas mis aventuras existenciales, siempre hay una vertiente que tiene que ver con esos 3 puntos de la comunicación que mencionaba antes, y entonces el Servei de Vídeo Comunitari parece que toca esos 3 puntos también. Entonces me interesa el tipo de trabajo que están haciendo. Lo que pasa que en aquellos tiempos está todo sin hacer o todo a medio hacer. Este Servei de Vídeo Comunitari, que está formado al principio, estamos 6 o 7 personas, pues estamos en una situación alegal por completo. Quiere decir, utilizamos unos locales de la Diputación Provincial de Barcelona que están situados en el Instituto del Teatro. Quiere decir que somos colegas y compañeros de pasillos de la gente que está estudiando teatro, pero no tenemos ningún estatuto allá. Estamos de prestado, digamos, con un cartel y todo allá, Servei de Vídeo Comunitari. Entonces, aquello se va, esa situación atípica y alegal, pues nos va estrechando el cerco un poco y tal, y al final, pues decidimos formar una cooperativa, meter a más gente y formar una cooperativa. Y vives un acontecimiento tecnológico que va a cambiar, yo creo que la vida de muchísima gente, que es la aparición del vídeo doméstico. Sí. Es la aparición de esa cámara que una familia se la puede comprar, un colectivo, un colegio, un instituto. ¿Qué se puede hacer con una cámara de VHS en los 80 en España? Pues se puede hacer muchísimas cosas. Quiere decir, hay gente que ha rodado dramáticos, hay gente que ha hecho magníficos reportajes, hay gente que ha experimentado con nuevas formas de expresión. Quiere decir, se pueden hacer muchísimas cosas, dependiendo, claro, de la persona que lo utiliza y qué criterios tiene para hacer algo, ¿me entiendes? Qué fines persigue también, pero con una cámara de vídeo de Super 8, no de Super 8, de 8 milímetros, o una VHS, o la Betamax, que era de Sony, que era de las primeras y tal. Muchísimas cosas. Yo he trabajado con ese material muchísimo tiempo. Has trabajado y has formado a mucha gente durante esos años en España. Pues una parte de mi vida ha sido de realizador, pero una gran parte, que como te conocí a ti, por ejemplo, ha sido de docente. Y decir, a mí me encantaba los cursos de iniciación al vídeo, pues que he hecho talleres con la Universidad Manuel Espetán en Sevilla, he formado a gente del Patronato Municipal de Guarderías de Barcelona, a educadores en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, he formado cursos de formación profesional en el Ayuntamiento de Esplugas del Llobregat, he trabajado haciendo documentos audiovisuales para la Diputación de Barcelona en las minas de carbón de Súria, yo qué sé, clases a trabajadores de ferrocarriles de Cataluña, clases a televisiones autonómicas, yo qué sé. En ese Servei Comunitari se está gestando lo que luego van a ser la TV3, todo este...
En los orígenes de TV3 está el Servei de Vídeo Comunitari, quiere decir Juan V. da Carulla, que es, digamos, el que inicia los informativos de TV3 en plan potente, había sido uno de el alma del Servei de Vídeo Comunitari. Yo he trabajado mucho con él. Quiere decir que hubo una época incluso el Servei de Vídeo Comunitari no tenía suficiente material para hacer el montaje. O sea, podíamos grabar con Umatic en 3/4 de pulgada, podíamos grabar lo que quisiésemos, pero luego a la hora de editar y de sonorizar, no teníamos en Barcelona posibilidad de hacerlo sin pagar. Había que pasar por Videospot, que era una empresa ligada a Televisión Española, y pagar unas facturas pues, de 8.000 y pico pesetas la hora y cosas de esas. Y entonces yo había guardado una relación con un agente de Montpellier que se llamaba Video Animación Languedoc, ¿vale? Un agente que estaba experimentando en el terreno del vídeo comunitario y que aparte tenía presupuesto. Es decir, tenía un material abundante. Tenía cámaras, tenía banco de montaje, de sonorización. Bueno, o sea, tenían de todo. Entonces, yo había guardado amistad ahí con un colega y conecté con esta gente y les pregunté, oye, ¿había alguna posibilidad de que nosotros desde Barcelona hiciésemos un convenio con el Vídeo Animación Languedoc, que nosotros subiésemos a Montpellier a editar los trabajos y entonces intercambiábamos eso con vosotros por alguna cosa y tal? Entonces íbamos los fines de semana a Montpellier a editar desde Barcelona. Y decir, con las cintas que habíamos grabado durante una semana y tal, pues íbamos a Montpellier y ahí, cuando estaban los equipos desocupados, porque era fin de semana y no trabajaban la gente del Vídeo Languedoc, entonces nosotros de noche editábamos. Eres especialista en ocupar espacios que durante el día los utilizan otros, ¿no? El diván del psicoanalista. Sí, pero también he dormido en cama caliente cuando trabajaba de camarero en un restaurante griego. Es decir, yo dormía y cuando me levantaba venía otro a la cama. Y decir, sí. De camarero has trabajado varias veces y creo que una es también en la década de los 80. ¿Es cuando nace Bar Sin Nombre en Barcelona? En Barcelona el Bar Sin Nombre pues aparece cuando yo acabo, digamos que realizo un último vídeo con Helios Prieto, que es un homenaje a Ferrer y Guardia, que se titula No hablen ni poco mucho de mí. Entonces me da un poco así por el despendole y entonces pues un vecino que era el dueño del bar Glaciar me ofrece este bar que no funcionaba, que aparte tenía muy mal rollo, porque se había suicidado un dueño, estaba dedicado a Jimi Hendrix y tal, total, que y en ese momento era un bar de ambiente gay, que lo que hacían allí es que tú te llegabas, pedías un cóctel, te daban una carta de películas y entonces tú te sentabas con tu pareja a tomar el cóctel y veías en el monitor Trinitron pues una película, pero aquello no funcionaba. Entonces yo lo que hice es abrir un bar de marcha. Bar de marcha pues nocturno, que en aquella época pues estaba abierto hasta las 2, las 3 de la mañana. Había fiestas, había cantantes, había certámenes de poesía, había una inmensa y activa vida cultural también, y de francachela. ¿Se puede hablar de una movida barcelonesa en paralelo a la movida madrileña? No, en aquellos años la movida que había, digamos, barcelonesa típica era todo el ambiente alrededor del mundo gay y de la juerga nocturna que circulaba alrededor de la Plaza Real. Y decir, el EA3, el Bar Quique, el Bar Sin Nombre, pues un montón de antros que funcionaban en torno a la Plaza Real y a figuras como la de Nazario. Sí, ¿no? Nazario, pero también vivía Louis Jacques, también vivía Alicia Vela, que es una pintora zaragozana muy buena y conocida. También vivía un artista catalán experto en performance que mataba ganado bovino en iglesias románicas, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Estaba la Fundación Miró. La Fundación Miró llegó a matar un toro bravo y colgarlo allá y tal. Jordi, ahí se llamaba este tío. ¿Comentas esa época? ¿Tienes filmaciones de las fiestas de
De las fiestas del barrio, sí, por supuesto. Y Tengo de fiestas privadas. Sí, pero aparte de tener grabaciones en bruto que conservo en vídeo, muchas se han perdido. Hay que decir que yo nunca he coleccionado mucho, ¿eh? Entonces, guardo bastantes horas en bruto de grandes fiestas, de performance con gente que transformaba el barquique en 24 horas, lo cambiaba de arriba abajo, de actuaciones de travestis famosos como Paca la Tomate, de exposiciones, total que tengo todo ese material en bruto, pero también tengo un corto pequeño que se titula El 1 de mayo nos quitamos el sayo. Es una fiesta en el Barquique, pues un ambiente absolutamente loquísimo. Ese lo guardo, es un montaje que está en los archivos de Nazario, que yo también puedo utilizarlo, pero que vamos, está en ahora mismo está en el Museo Reina Sofía, que compró todo el material de Nazario. Sí. Pamplona, Tudela, Zaragoza, París, Barcelona, Laborde, Barcelona otra vez. ¿Pensaste en algún momento que volverías a Zaragoza? Pues cuando yo estaba en San Salvador y hacía cocina al vacío y estaba tranquilamente allá en la San playa. Salvador Playa. San Salvador Playa, y estaba haciendo cocina al vacío, que luego vendía clandestinamente a la gente, pero fines de semana, los veraneantes y tal. Pues de repente un buen día aparece mi hermana Lodia, mi difunta hermana Lodia, y me dice: oye, Esteban, tu padre Agustín y tu hermano Agustín están muriéndose en Zaragoza. Entonces me trasladó a Zaragoza. Mi padre, esto es a finales de agosto. Me trasladó a Zaragoza, mi padre fallece a finales de agosto, a finales de octubre, mejor dicho, y mi hermano fallece el día de Navidad de ese mismo año, el 90, los dos en la Casa Grande. Entonces me quedo en Zaragoza sonado. Dos fallecimientos así seguidos y además con cosas así muy tristes que nos rodean y tal, pues yo me quedo sonado por completo. Y no solo vuelves a Zaragoza, sino que vuelves a entrar a una iglesia que no es cualquiera, y vuelves a entrar para casarte. Sí, yo de repente me caso ya por segunda o tercera vez, me caso en San Fermín de los Navarros, pues una parroquia que hay en la plaza de San Miguel, donde por cierto se casó también mi abuelo y todas esas cosas. Entonces yo me caso y por desgracia pues cura que me casa era don Mariano García Cerrada, que era un canónigo muy progresista de Zaragoza, que llevaba al comedor del Carmen. Pues este párroco, este cura, accede a casarme de esas maneras, porque yo pasaba de ceremonia, misa, comunión y todo eso. Entonces el tío pues previo donativo de mi futura mujer de 50.000 pesetas, pues accede a casarme en esa iglesia con testigos a mis hijas. Como es una cosa que no se puede, el testigo tiene que ser un adulto, no pueden ser dos niñas. Total que sí, el cura admite eso, ¿verdad? 50.000 son 50.000. Y entonces pues la boda se celebra, el ágape nupcial, digamos, se celebra en Casa Emilio, una casa querida para mí muchísimo. Y entonces se celebra ya un menú, pues eso, como nos preparó Emilio, por 3.500 pesetas y tal, y nosotros esperando al cura que no viene, el cura. En total que al día siguiente por la mañana nos enteramos de que el cura que me ha casado la ha palmado, se ha muerto. Es decir, no ha llegado a la cena porque se ha muerto. Pues el funeral del cura, de Mariano García Cerrada, con gran afluencia de público, pues se celebra. Yo me caso el 6 de junio, pues se celebra el 7 de julio San Fermín. Se celebra el funeral por don Mariano García Cerrada en la iglesia del Carmen, la iglesia a tope lleno, todo el mundo, los que comían, los que pagaban, todo. Y entonces noto que muchas miradas se dirigen a mí y que hay mucha gente que me señala, bueno, alguna está con el dedo, pero vamos, en general, esa señal con el ojo y tal, como diciendo, bueno, pero si este don Mariano lo mata Pirindolo. Pirindolo poseído por el demonio. Sí, poseído por el demonio. Es más. Pues sí, no llega a la cena de la boda de don Mariano García Cerrada. No solo vuelves a Zaragoza, de algún modo vuelves a Navarra porque a partir de entonces te haces cargo del restaurante del Hogar Navarro. Bueno, cuando yo llego sonado,
cuando mi hermano fallece el 25 de diciembre de 90, yo me quedo sonado. Entonces, en un momento de debilidad, me caso. Unos meses después, en julio, el 6 de julio, me caso y entonces, pues, a mí esto de estar casado y tal, pues no me acaba gustando. Y luego, pues eso, la familia de esta mujer, pues intenta que yo trabaje de 9 a 1 y de 4 a 8 y tal. Y entonces yo lo que hago es que tenía alguna amistad por el Hogar Navarro y logro hacerme con la cocina del Hogar Navarro. Y una cocina equipadísima, sin clientela al restaurante, pero vamos, estoy ya unos meses llevándolo. Hago banquetes de estudiantes, hago cenas de ceremonias, de comuniones, yo qué sé, que trabajo en la cocina y en la cocina es una ocupación que cansa, que tienes que entregarte, que tienes que ir a comprar, que tienes que estar de pie muchas horas. Quiere decir, yo trabajo ahí a tope durante unos meses. En ese momento tú ya no quieres hacer nada en vídeo. Has dejado el vídeo para siempre. Sí, por completo. ¿Y por qué? Pues porque no tenía ganas. Entonces es cuando me embarco en la aventura de hacer la revista El Cogollo, que también es... Te embarcas en muchas aventuras. Es en el año 98, quiere decir que está a punto de cambiar el siglo, que tienes 50 años y que después de haber vivido rodeado de gente, te instalas, te recoges, te refugias en una casa aislada, en mitad del campo, cerca de Tudela. A orillas del Ebro. A orillas del Ebro. Te has separado, no quieres volver a coger una cámara de vídeo, has abandonado, entiendo, la lucha política. Sí. La primera pregunta es si te resulta fácil cambiar de vida. Bastante. Y la segunda es qué planes cuando llego allá, cuando llegas allí. Pues lo primero que hago es, al mismo tiempo que cultivo ecológicamente alcachofas, tenía entonces un pedazo de tierra grande, pues cuentas robadas, 4 hectáreas, una cosa así, pues cultivo alcachofas, arreglo un poco la casa en la que estaba viviendo, estaba bastante desvencijada, y es cuando comienzo a editar la revista El Cogollo. La redacción comenzó en Zaragoza, pero ahora está en Tudela ya. La revista Cogollo que se dedica... La decana de la prensa canábica, quiere decir, la primera revista canábica que apareció en España. Luego vino Cáñamo, pero la primera que aparece es la revista Cogollo. Y entonces lo que pasa es que logro sacar 3 números, luego pues con problemas de competencia con la revista Cáñamo, pues tengo que acabar, económicamente aquello no funciona, pero al mismo tiempo sigo trabajando en el tema de las drogas y trabajo con una asociación que se llama Prolega, que tiene su sede en Tudela, y entonces pues en conexión con el gobierno de Navarra pues hacemos análisis de sustancias en las fiestas de los pueblos, participo en debates sobre la legalización de las drogas pues con el delegado del Plan de Drogas de Navarra en la televisión, escribo en los medios y doy la cara en la prensa local y en Tudela, doy la cara por esta asociación que se llama Prolega durante 3 o 4 años, pudiendo pues al Magic Festival de Torredembarra a finales de septiembre todos los años, a finales de agosto, una semana, y sigo yendo pues a ferias del cáñamo y todas estas cosas, pero poco más o menos al final descubro pues que como en todos los sitios, en todas las partes cuecen habas, también hay pues está el dinero por en medio, las luchas de poder y tal, entonces me distancio un poquitito, prefiero gozar del campo, de mis mastines, de mi marihuana y no meterme en berenjenales. Y de las amistades. Y de las amistades también disfrutas. Disfruto muchísimo porque yo tengo, aparte de que guardo amistades de muchos años, estén donde estén, pues yo sigo teniendo una cuadrilla en Tudela de amigos y amigas con los que viajo de vez en cuando, con los que hacemos cenas, comidas, vienen a visitar. Hoy mismo he recibido un mensaje de una amiga y de una pareja de Tudela que van a venir a verme. María José Moreno también he hablado hoy con ella y me ha dicho que pronto vendrá a verme, que si yo sigo manteniendo una red de amistades muy antigua, alguna de ellas. Luego hay conocidos también, pero hay amistades. Y una intensa vida a través del WhatsApp, del mail.
Te comunicas mucho. Ahora mismo sí. Es decir, yo hasta hace 1 año y medio o 2, yo por ejemplo yo utilizaba el WhatsApp bastante, porque me parece una aplicación muy útil y muy ágil, pero yo no tenía, por ejemplo, tenía un cierto repelús al Facebook. Pero hace 1 año y medio o 2, una amiga que tiene Facebook, pero con la que me frecuento mucho por WhatsApp, una amiga fantástica, Marta, una catalana, originaria de las tierras del Ebro, brillantísima, pero terrible, un personaje. Pues entonces esta amiga me avisa y me dice: Pindolo, he leído en el Facebook de Nazario que una amiga tuya dice que estás muerto. Digo, hostia, coño, pues desmiente, ¿no? No puedes desmentirlo. Oye, ¿por qué no lo desmientes tú? Y digo, bueno, pues me voy a hacer de Facebook. Total, que me hice de Facebook. Y en la primera comunicación que hice, o en el primer muro que colgué, pues esta amiga que se llamaba María decía en un comentario a Nazario: qué pena, Pirindolo, qué buen amigo, pero ha fallecido. Y entonces le contesto: oye, María, que no he fallecido, que estoy vivito y coleando, que estoy por aquí, por Tudela. Y ya está. Y entonces ya, pues, de vez en cuando me meto, que se dice, quiere decir que no estoy fijo ahí permanente, pero es una fuente de información muy importante, porque recibo documentos, recibo vídeos, recibo películas, no sé, me meto de vez en cuando y estoy un rato. Quiere decir, utilizo más el WhatsApp. Hay mucho exhibicionismo muy para mí, muy infantil, ¿me entiendes? Pero vamos, cada uno hace lo que quiere con su vida, y entonces me parece muy bien que si uno quiere decir acaba de plantar una cebolla y el otro quiere decir que no sé qué, pues me meto. Luego también tengo mucha relación con Anne-Marie Alemán a través del Facebook, porque ella lo utiliza muchísimo. Y como es alguien que no para de escribir, que no para de actividades, pues yo qué sé, si la sigues un par de días en París, pues te cuenta que ha estado en tal exposición, que ha visto tal película, que ha visto a fulano, que ha visto a mengano. Quiere decir, no pierdo el tren, ¿me entiendes? Me entero de lo que pasa. ¿Qué recuerdos tienes de la pandemia? Pues que estaba encerrado. Bueno, yo cuando estaba en el campo, yo estuve aquí en la Cala, recordarás, sí, en aquella jornada memorable, en septiembre, el 30 de septiembre de 2019. Habíamos tenido durante todo el verano una exposición sobre los medios de expresión, de comunicación, en la transición magnífica, preciosa española, sí. Y entonces llego aquí ese día, vuelvo al campo, a casa, donde yo vivía, y ya están llegando noticias que si en China hay una enfermedad, que si los chinos no informan. Estamos ya en noviembre, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, yo no es que sea paranoico, pero soy consecuente. Entonces, a mí esta espiral y tal me vuelve muy raro. Noto que algo raro está ocurriendo y que algo puede pasar. Y entonces me digo: oye, Esteban, fuera de aquí. Después de 25 años en el campo, en una casa, fuera de aquí. Es un desafío gordito, ¿eh? Entonces, fuera de aquí, y me pongo a buscar casa. Entonces, tropiezo con una casa en diciembre de ese año. Me digo: vete de aquí antes del 1 de enero. Y entonces, el 24 de diciembre, me voy a vivir a Varillas, a un pueblecito de 200 habitantes al lado de Tudela, en una urbanización, pues una casa pequeña de 40 metros cuadrados, pero en mi práctica, y con grandes comodidades, porque yo en el campo vivía austero. Es decir, mínimo de comodidades. Y en esta casa, pues yo tengo ducha de agua caliente, tengo una habitación para poder meter los libros, tengo espacio, veo televisión, porque yo llevaba sin ver la televisión 20 años, y de repente veo la televisión y coincide el 17 de marzo por ahí se declara la pandemia. Ya antes, desde primeros de enero, ya empiezo a tener noticias a través de amistades y tal, de gente que cae enferma, de no sé qué, pero vamos, el 17 de marzo o el 18, me acuerdo que hago la última comida en el restaurante El Caminito, en Cascante, con unos amigos, y el lunes ese, ¡pum!, a casa, todo el mundo encerrado. Entonces a mí me viene de perlas el estar encerrado,
porque yo soy diabético, me picó la garrapata y tengo la enfermedad de Lyme, me ha dado un yuyú, entonces soy vulnerable. Entonces, no es que me dé una paranoia, sino que me cuido. Me meto en la burbuja y soy estricto. Y decir, no salgo. Y tampoco recibo visitas. Y si recibo visitas es con precauciones. Me encierro y ahí paso la pandemia entera, 3 años. Es muy aislado porque también la cuadrilla de Tudela tampoco se puede mover y luego la pandemia ha cambiado muchas cosas. Ha roto parejas, ha montado parejas nuevas, ha cambiado el carácter de la gente, ha cambiado los miedos, ha cambiado también los proyectos. Quiere decir, para mí ha sido una época muy movida, pero muy tranquila al mismo tiempo porque yo estaba rodeado con mi biblioteca y entonces además durante este tiempo he sabido sacar partido de la televisión. Pues yo venía de ese medio y entonces resulta que si tienes un mando a distancia y tienes alguna información sobre la programación, puedes montarte unas tardes fantásticas viendo la televisión. Es decir, no tengo ningún inconveniente en confesarlo. Ahora no tengo televisión otra vez, pero durante esos 3 años de pandemia yo he sido de ver la televisión. Y creo que la televisión ha sido muy importante para todo el mundo. Acabamos siempre nuestro podcast poniendo encima de esta larga mesa que nos une, que no nos separa, poniendo un puñado de palabras para ver qué nos dicen o qué se dicen a sí mismas por boca de nuestros invitados. Proponemos que nos comentes brevemente, incluso que las silencies si no merecen la pena ser dichas. Empiezo con la palabra fiesta. Siempre. Siempre que se pueda, claro. Autoridad. Me llevo muy mal. Política. Necesaria. Violencia. Enemigo. París. París. La joie. Sexo. Drogas y rock and roll. Drogas. Cannabis. Mi preferida. Provocación. Siempre también. Humor. Mucho. Memoria. Abundante. Damos fe. Durante la preparación de este podcast damos fe de que Esteban Escobar se acuerda de todo. Inteligencia. A los demás de juzgar. Miedo. A veces, claro. ¿A qué? ¿A qué? A lo desconocido. No me lo creo. Sí. No. Sí, de vez en cuando sí. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, yo pasé una época de miedo, ¿me entiendes? Y cuando yo veía desaparecer a la mía, a mi hermana, a mi mejor amigo, que era Borja de Pedro, a mucha gente, claro, ves que... Entonces, sí, eso es miedo, claro. Rebeldía. ¿Eh? Rebeldía. Creo que es mi característica fundamental. Rizoma. Rizoma, pura vida. Esteban, este programa se titula Nos vamos de este mundo. Sí, al otro. ¿A cuál? Al magma, y sí, al cosmos. Yo en eso soy como... Una vez me acuerdo que el capellán de la cárcel de Figueras, para autorizarme a leer libros y prensa, me preguntó que si yo creía. Y le dije, sí, yo creo en el Cristo cosmológico de Teilhard de Chardin. Y el tío me dejó libros y me dejó prensa. Pues eso, en el cosmos. ¿Te va a dar tiempo para contar todo antes de que te vayas al otro mundo? Pues yo que sé, en la película de Anne-Marie Alemán, pues he contado bastante también, pero vamos, que podía seguir un rato, como habéis podido ver. Seguir. ¿Tienes el epitafio preparado? No, pues que tengo mucha ilusión por haber vuelto a esta casa que conocí hace años. Además, casualmente, quiere decir, yo contigo vivimos juntos en el verano de 1984 en Veruela en un curso de vídeo. Y sin embargo, pues yo te localizaba a ti no a través del vídeo ni nada, sino a través de un amigo de mi hermano, que era de los primeros que falleció de SIDA y que vivía enfrente de esta casa.
Entonces, pues, yo te veía entrar y José salir. Luis Fedenaque. José Luis en Fedaque, alias perdón. El Caque. Y entonces yo veía que tú salías y entrabas y tal, con una chica y tal. Y yo miraba y me explicó, pues aquí hay un centro cultural y tal, que se llama La Cala de Chodes. Y ahí lo lleva ese chico y esa chica y tal. Y yo miraba por una ventanita pequeña, pues te veía que salías, que entrabas. Yo venía aquí a fumar con Caque y a estar con él, porque era un amigo de mi hermano y también amigo mío, que era un hombre increíble, muy duro, o sea, un superviviente de la época de la heroína, pero con un gran corazón. Y entonces un día de repente tú salías y te vi un perfil que me sonó. Y dije, coño, y me salió, ¡Carlos! Y tú te volviste, digo, coño, pero si es Carlitos Grasa, un alumno de vídeo de Veruela de hace 30 años. Entonces me hace mucha ilusión volver aquí, ver que estás bien, que estás trabajando y haciendo cosas. No es lo único que te une a Chodes, aquí también vive María Jesús Burbano, La Burbano, que fue nuestro primer episodio del podcast Estación La Cala, sí, que contó también su vida. Como sí. Yo estudié en la Academia Burbano y entonces María Jesús Burbano, la viuda de Caballero, era la hija de Burbano que llevaba la administración de la Academia Burbano en el Paseo Sagasta de Zaragoza. Esa generación de Zaragoza. Sí, yo era pues amigo de su hermana Luz, amigo de Enrique y vecinos de calle, porque yo vivía en el Paseo Pamplona 1 y los Burbano vivían en el Paseo Pamplona 12. Es decir, en una familia con la que tenía pues mucha relación. Ya ven que no hay manera de terminar. No lo digo desde la pena, lo digo desde el júbilo. Podemos seguir. No acostumbro a hablar de mí en este podcast, pero ya que ha salido el tema de ese encuentro en el 84 en Veruela, tengo que decir que lo que aprendí yo de vídeo de Esteban y Jordi, creo que se llamaba tu compañero. Jordi Juve. En ese momento, todo lo que aprendí es lo que sigo poniendo en práctica cada vez que cojo una cámara. Ahora son otro tipo de cámaras, son digitales, pero fueron 10 días no solo de aprendizaje de vídeo, sino de aprender lo que significa comunicar, de aprender lo que significa establecer una relación con una comunidad. Recuerdo que grabamos todas las fiestas de Vera de Moncayo, del respeto por la gente, del respeto por el otro, del aprecio al que está del otro lado de la cámara. Técnicamente fue todo impecable. El marco no podía ser mejor. El monasterio de Veruela lleno de locura y de fiesta. Y creo que van a ser las dos palabras con las que cerremos este programa. Fiesta y locura. Esteban Escobar Frauca Piríndolo, muchas gracias por acompañarnos. Pues ha sido un placer, Carlos y Ana. Encantado. Gracias. Estación La Cala se produce desde hace más de 2 años gracias al apoyo de nuestros mecenas. Usted también puede colaborar con nuestro micromecenazgo. Encontrará la información en nuestra web lacala.es o directamente en patreon.com/lacala. Han escuchado la entrevista a Esteban Escobar Frauca dentro de nuestro programa Nos vamos de este mundo, 3ª temporada. Realización técnica, Ana Mareca. Entrevista y dirección, Grasa Toro. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.